Bien, gloria a Dios. Bien, pues ya estamos aquí una vez más. Les damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Y esperamos que Él tome el lugar que le corresponde y nos dé la oportunidad de que nos pueda instruir y podamos llegar al conocimiento de su voluntad. Hoy vamos a comenzar nuestra meditación de la palabra en la epístola de Santiago, capítulo 2, vamos a leer del verso 14 hasta el verso 26. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, pues todos los que somos de la fe debe de ir acompañada de las obras. Dice nuestro hermano que de qué sirve tener una fe que no tiene obras. No se requiere de mucha escritura para poder entender esto que hemos leído. No se necesita ser muy sabio. Cuando nosotros creímos en el Señor, porque ahí es donde todo empieza, los que creemos en Él, los que le recibimos, dice en el Evangelio de San Juan, los que le recibimos, los que creemos en su nombre. Entonces, nuestra creencia en Él
es el principio de una vida nueva. Todo empieza ahí, cuando empieza a creer. Entonces, el resumen que nos da nuestro hermano Santiago, vuelvo a repetir, pues no se requiere de que vayamos por muchas partes de la Escritura para saber que nuestra fe se tiene que demostrar o se tiene que ver a través de lo que nosotros estemos haciendo. No podemos decir, está muy difícil de entender que yo debo de estar obrando por la fe. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros de aprender? ¿Qué tenemos que hacer para demostrar nuestra fe? Eso ya es otra cosa, pero sí sabemos que tiene que tener nuestra fe obras, porque si no, nuestra fe en sí misma pues no tiene vida, porque es como alguien que dice estoy vivo, pero está solamente tieso, pues no se le ve vida. Entonces todo aquel que cree, todo aquel que ha recibido al Señor y que ha puesto su confianza en Él. Vamos a leer, miren, busquen la segunda carta o segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 17, dice la palabra del Señor así. Voy a leer, dice, del verso 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que ya está en Cristo empieza una nueva vida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra demostración de nuestra fe delante de Dios? Tiene que ser una vida completa. Dice la palabra del Señor, todas las cosas son hechas nuevas. No solamente se dice yo creo y maldigo, me emborracho, me drogo, robo, golpeo, insulto. Muchos pueden decir que creen, pero la vida que están llevando no es una vida creyente. Lo niegan por su forma de ser. Entonces, dice la palabra del Señor, el que ya está en Cristo tiene que empezar una vida nueva. Dice nuestro hermano a la iglesia en Corinto. Las cosas viejas ya se fueron y ahora toda nuestra vida va a ser hecha nueva. Entonces, conforme nosotros perseveramos, comenzamos a oír de la palabra del Señor, comenzamos a ver qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Eso es lo que va a hablar de nuestra fe, lo que estemos haciendo, no lo que no estemos haciendo,
sino lo que estamos haciendo es lo que va a determinar si estamos viviendo una vida diferente o estamos llevando una vida antigua. Porque hay quien dice yo creo, pero sigue viviendo igual. Entonces, para los que somos de la fe, tiene que empezar una vida diferente. Vamos a leer otra parte de la Escritura. Libro de los Efesios, capítulo 4. Verso 17 y 18, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay quien oye hablar de Dios, pero tiene un corazón muy duro. Sabe que tiene que reconciliarse con Dios, pero no lo hace. Y no lo hace porque no quiere dejar la vida que está llevando. Le gusta todavía estar en el pecado. Hay quien me ha dicho, hermano, pero es que yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo dejar de insultar, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Cuando yo lo deje, entonces me voy a poner en las manos de Dios. Así que hay gente que piensa, no una vez me lo han dicho varias veces. Sin en cambio la Escritura dice que nada podemos hacer sin Cristo, porque todo es por Dios y para Dios. Dios es el que produce el querer y el poder. O sea que si alguien está esperando en que va a dejar de pecar, pues se va a morir y se va a ir en el pecado. Todo creyente, todo el que hace un pacto con el Señor, dice en primera de Pedro 3:21, dice que el bautismo, el que practicamos ahorita, no salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Seguimos siendo las mismas personas. La diferencia es de que ahora nosotros renunciamos al mundo, renunciamos a las cosas malas y aceptamos vivir al lado del Señor, guiados por el Señor, con la esperanza de que un día estemos con Él en la eternidad. Pero la inmundicia de la carne sigue estando en nosotros. Ahora el bautizo no lo quita. Ahora va a ir en juego nuestra voluntad. Es la que va a ser probada nuestra voluntad. Sabemos que no tenemos que ya andar en borracheras. Bueno, esa ya está en nuestra voluntad, renunciar a las borracheras. Sabemos que no tenemos que echar a perder este cuerpo con drogas, con cosas malas. Ahí está en juego nuestra voluntad. El que ya aceptó, el que ya se reconcilió con Dios, pues ya no debe, o ya debe de estarse aislando, dejando de practicar todas estas cosas. El robo, la mentira, todas esas cosas que afean al hombre. Dice nuestro hermano a los hermanos allá en Éfeso, les exhorta a que ya no anden como los que no conocen a Dios.
Porque esa es la diferencia. Los que conocen a Dios van a comenzar a cambiar su vida, sus costumbres, sus formas de vivir, de hablar, de pensar, de sentir. Y eso los va a hacer vivir de maneras diferentes. Los que no conocen a Dios, pues siempre van a seguir viviendo como los animalitos que no entienden. Como decía el profeta Asaf, era yo como una bestia que no entendía yo. Pues así hay muchos, el que no está meditando en las cosas de Dios para que pueda tener derecho a una vida eterna, pues está como los animalitos, viviendo solamente conforme el corriente de esta vida, ajenos de Dios, porque son duros de corazón. Hoy en día es muy rara la persona que pueda decir, no conozco de Dios. Hasta los borrachitos hablan de Dios. De una o de otra manera les está llegando la palabra del Señor, pero la dureza de su corazón es la que gana, su incredulidad. A veces los vicios están muy arraigados y eso los mantiene esclavizados para no ponerse en las manos de Dios. Entonces, lo que no pueden entender o no logran entender es de que si no se ponen en las manos de Dios, así van a morir en su pecado. Van a morir en sus vicios, en sus prácticas. Porque el único que puede transformar una vida es Dios. Pues el que lo cree, pues pone su esperanza en Dios. Y va a comenzarle a orar a Dios, a rogarle a Dios que cambie su vida, que cambie sus costumbres y todo eso. Y va a llegar el momento en que Dios va a obrar. La fe no solamente es decir creo en Dios, porque la mayoría dice que cree en Dios, pero pues sigue viviendo como vivía antiguamente. Entonces nosotros los que decimos, o los que nos llamamos cristianos, debemos de estar llevando una vida diferente, luchando por tratar de ir mejorando delante de Dios. Dice la palabra del Señor, delante de Dios también de los hombres, pero a veces los hombres que nos ven pues no entienden de la palabra de Dios. Entonces de donde tenemos que cuidarnos no es del juicio del hombre, porque el hombre no está facultado para ser juez, sino del juicio de Dios. Sabemos que Él nos ve, nos oye y nada hay que Él no conozca de nosotros. De Él nos tenemos que cuidar. Entonces todo aquel que ya se llama cristiano, todo aquel que puso su confianza en el Señor, ya está en Cristo. Bueno, dice nuestro hermano, va a empezar una vida nueva. Todas las cosas van a ser nuevas, desde nuestra forma de hablar, de pensar, de hacer, de vestir, todo va a ser diferente ya. Es importante todo esto porque el cristiano debe de vestir pues como cristiano. Aquí en la escritura está cómo debe de vivir un cristiano, cómo debe de vivir una cristiana que está esperando en Dios. ¿Cómo tenemos que hablar? Pues como cristianos, dice Colosenses 4:6, sazonado como con sal para dar gracia a los que nos oyen. O sea, los cristianos tenemos que tener un vocabulario diferente.
¿Cómo debe de ser, cómo debe de pensar el cristiano? Como cristiano. ¿Qué sentir tiene que tener el cristiano? Pues como un cristiano. Entonces todo lo que nos compone como seres humanos, pues ya tienen que cambiar. Dice la palabra que va a ser todo. Y todo, pues es todo. No deja un espaciecito para que diga, pues me da lapso para que yo pueda hacer estas cositas acá. No, dice que todas las cosas son nuevas, todas. Entonces alguien que diga que ya puso su confianza en el Señor, ya tiene una fe dentro de él, pero lo que hace o lo que no hace no lo determina como un cristiano, pues está engañando solito y no va a lesionar a nadie, sino va a lesionar su propia relación con Dios. Porque muchos pueden, miren, vamos a leerlo. Busquen aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6. Dice, vamos a leer solamente un versículo en el capítulo 6 del libro de Gálatas. El verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay quien tiene una fe, pero de palabra nada más. Porque todos los que creen en Dios, esta palabra es para todos. No define una corriente religiosa, no, porque Dios no es religión, Dios no son palabras, Dios es poder. Todo aquel que ya está en el Señor, está profesando una fe, su vida tiene que cambiar. Si antes de conocer a Cristo éramos chismosos, pues tenemos que dejar de ser chismosos porque ya conocemos a Cristo. Si antes éramos mentirosos, éramos celosos, éramos maledicientes, bueno, ahora que conocemos a Cristo, pues ya tendríamos que estar dejando todo eso, los pleitos, las contiendas, toda esa vida que nos condenó delante del Señor en un tiempo, pues ya tiene que estar cambiando. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo de nuestra vida una vida nueva. Y dice en todos los aspectos, porque dice que son todas las cosas, todas van a ser nuevas. Nada va a agarrar de lo viejo para traerlo al presente. No, la vida vieja ya va a pasar, está pasando. Paulatinamente nosotros estamos recibiendo la información de parte de Dios de cómo tenemos que estar viviendo. Pero no nos tenemos que engañar. No nos conviene. El que se engaña, el que se cree ser algo y no lo es, pues a sí mismo se está engañando. Nosotros, por la fe, somos cristianos. Y nuestros hechos deben de definir que en realidad somos creyentes. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser diferente a la de los demás. Pero si hacemos lo mismo que hacen todos, pues quiere decir que entonces no está funcionando en nosotros lo que decimos. Entonces la fe no solamente son palabras, porque Dios no son palabras, Dios es poder. El que ya está en Cristo, Dios lo va a ayudar
para que pueda cambiar su forma de vivir, porque Dios lo va a ayudar. Dios va a cambiar su vocabulario, Dios va a cambiar todo lo que tiene en su corazón, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de vestir, todo lo va a cambiar Dios, porque Dios es poder. Entonces no podemos llamarnos cristianos si todavía estamos llevando una vida como la que llevamos antes de conocer al Señor. Por eso nuestro hermano Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que ya no deben de andar viviendo como los que no conocen a Dios. Ahora nosotros, fíjense bien, nosotros que por la misericordia del Señor estamos aquí reunidos, y no solamente aquí, sino en todos los lugares donde se reúnen, tienen que aprovechar bien el tiempo, porque no sabemos en qué día se nos va a acabar la oportunidad. Tenemos que ir luchando por ir. Hay cantos que dicen vamos de peldaño en peldaño, o como dice la escritura, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces así tiene que ser nuestro camino. Empezamos de la mano del Señor. Bueno, al menos les voy a poner mi ejemplo. Cuando el Señor me trajo al camino, pues yo era un borrachito como hay muchos, malediciente. Tenía yo muchos defectos, pero los que más se veían era la maledicencia, la fumadera, la borrachera. Y fueron cosas que desde muy pequeño yo las aprendí. Hasta que cuando conocí al Señor me di cuenta que estaba yo en un error. Pero tenía yo el problema de que yo no podía dejar un momento de estar sacando humo. Tenía yo muy arraigado el vicio del cigarro. Lo primero que hacía al levantarme de la cama era prender un cigarro. Y todo el día y la tarde me la pasaba yo sacando humo. Los fines de semana a tomar alcohol, porque ya trabajé toda la semana, ya me gané el derecho de tomar alcohol. Pero cuando conozco a Cristo veo que estoy mal. Y digo, bueno, ¿qué ejemplo les voy a dar a mis hijos entonces? Estoy perseverando, me llamo cristiano. Y comencé a orarle al Señor, a rogarle, a pedirle que me ayudara, que me quitara esos vicios, porque yo no podía yo. Hasta un día, de tanto rogarle, Dios hizo la obra y se fueron. Solo no lo iba yo a lograr. Yo sabía yo que solo no puedo hacer nada. Dice el Señor, lejos de mí nada pueden hacer. Y yo lo creí, dije, Señor, sí es cierto. Yo por mí mismo no puedo cambiar. Yo necesito la mano de Dios en mi vida para que pueda cambiar. Pero lo tenemos que creer. Ahí es a donde entra la fe. Tenemos que creerle a Dios, pero primeramente tenemos que acercarnos a Él. Como dice en el libro de los Hebreos, acercándonos al trono de la suprema gloria. Entonces el único que puede transformar nuestras vidas se llama Jesús. Ahora tenemos que demostrar que estamos
aprendiendo del Señor. Miren, vamos a leer. Busquen en la segunda carta de nuestro hermano Pedro. Segunda carta de nuestro hermano Pedro, capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1 de la segunda carta de nuestro hermano Pedro. Vamos a leer a partir del verso 3. Voy a leer hasta el verso 11 y luego vamos a regresar al verso 5 para tratar de entender qué tenemos que hacer. Pero lo voy a leer primeramente todo y luego vamos a regresar. Dice la palabra del Señor así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Aquí está el conocimiento que nosotros tenemos que tener. Todos los que hicimos un pacto con el Señor, lo hicimos porque queremos llegar a la eternidad con Él. Lo recibimos, creemos en su nombre, nos bautizamos y estamos luchando por tratar de alcanzar las promesas de nuestro Dios. Pero aquí lo resumieron muy bonito. ¿Qué tanto tenemos nosotros que estar preocupándonos o haciendo? Dice nuestro hermano Pedro, voy a leer el verso 5. Añadid a vuestra fe la virtud. Eso de añadir a nuestra fe es como si nosotros vamos a hacer un guisado y queremos que salga un guisado sabroso, completo, y vamos a comenzarle a añadir todo lo que nos gusta, todo lo que debe de llevar, todo condimento, para que cuando lo degustemos, lo disfrutemos. Así es la fe. Vamos a añadirle a nuestra fe la virtud. Ya creemos, pero ahora necesitamos ponerle este ingrediente a nuestra fe.
¿Qué es la virtud? La virtud es la esencia de tratar de hacer lo mejor de nosotros en las cosas del Señor. Es algo que tiene que estar en nosotros. Si hoy lo hicimos bien, vamos a tratar de que mañana lo hagamos mejor. Y cada vez lo hagamos mejor, mejor, mejor. Dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, vamos buscando lo perfecto. Y lo perfecto, pues imagínense que es perfecto, es algo que no tiene manchas, algo que es limpio, recto, justo. Entonces, lo perfecto va a venir si nosotros lo buscamos. Hay cristianos que solamente se conforman con llamarse cristianos, con cantar un canto por ahí, o hay quien hasta brinca y hacen otras cosas y ya con eso se conforman. Esa es su vida cristiana. Pero nosotros no, nosotros tenemos que luchar por llegar a lo perfecto. Y eso lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Pero tiene que haber primeramente nuestra disposición. Todo ahí comienza en que nosotros quieramos. Dios no obliga a nadie, es voluntario. La fe es voluntario. Dice ahí en Romanos 1, 16 y 17, que así le plació a Dios que conociéramos su palabra por medio de la fe y para fe. Nosotros somos hijos de la fe porque lo quisimos, porque lo creímos. Así le plació al Señor dar a conocer la buena voluntad que tiene para con nosotros. Entonces de nosotros depende poner a nuestra fe la virtud. Vamos a seguir leyendo. Dice, poniendo toda diligencia, o sea, ustedes tenemos que ser diligentes para que nuestra fe sea muy bonita delante de Dios. Entonces vamos a añadirle a nuestra fe la virtud. Y le vamos a añadir a la virtud el conocimiento. Porque no podemos tratar de hacer algo cada día mejor si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos a fuerza o forzosamente conocimiento. Necesitamos saber qué Dios quiere que nosotros hagamos para que nosotros tratemos de hacerlo cada día mejor. Necesitamos quererlo, hacer lo mejor que podamos nosotros hacerlo y con la ayuda de Dios llegarlo a hacer perfectamente. Son dos sentimientos que tienen que estar en nosotros. Querer hacerlo cada día mejor y para eso necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer y eso nos lo va a dar el conocimiento. Y luego dice nuestro hermano, y añádale al conocimiento el dominio propio. Se necesita que tengamos dominio propio para que esta carne se pueda someter a vivir una vida nueva. Si no hay dominio propio, pues esta carne nos va a seguir llevando a sus terrenos, a todo lo que le gusta esta carne. Entonces es triste cuando ya tenemos tiempo en el Evangelio y todavía pues hay quien
todavía se toma sus cervecitas escondidas. Una vez me dio mucha pena descubrir a un hermano que todavía robaba, trabajaba en el gobierno y por ahí, pues lo que podía sustraía. Entonces no podemos engañar a Dios. Tenemos que cambiar nuestros patrones de pensamientos. A lo mejor podemos robar y no nos van a descubrir, pero Dios sí nos está viendo y al que le vamos a dar cuenta pues es al Señor. Aquí podemos a lo mejor ser muy listos y muy abusados, pero ¿de qué sirve si nos estamos perdiendo? Entonces el cristiano tiene que cambiar por voluntad propia, porque a nosotros nos corresponde añadirle a nuestra creencia todo esto que nosotros necesitamos. Dice nuestro hermano Pedro, si esto abunda, primeramente no vamos a estar de ociosos. Si no tenemos esto que estamos leyendo, dice, estamos ciegos, tenemos la vista muy corta. Entonces, pues tenemos que tenerlo obligadamente, tiene que estar en nosotros este conocimiento. Vamos a añadirle la virtud, a la virtud le vamos a añadir el conocimiento y al conocimiento le vamos a añadir el dominio propio. Sabemos que no está en nosotros, pero dice la palabra del Señor que nosotros recibimos un espíritu que es de amor, poder y dominio propio. O sea, no está en nosotros, está en Dios. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios para que podamos lograr avanzar. Para que podamos ir cambiando, pues necesitamos la ayuda del Señor. Si no nos agarramos de Cristo, simplemente no vamos a poder hacer nada. Miren, ahorita vamos a regresar aquí a la carta de nuestro hermano Pedro. Vamos a buscar aquí en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues estar agarraditos del Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Bien, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. Ese es
Otro condimento que no debe de faltar en la vida del creyente, la paciencia. Para que nosotros podamos lograr nuestra meta de que un día podamos llegar con el Señor, necesitamos ser pacientes. ¿Qué produce la paciencia? La tribulación. Para que aprendamos a ser pacientes, tenemos que ser atribulados para que aprendamos a esperar en Dios. Entonces, una cosa que no debe de faltar al creyente es la paciencia. Vamos a hacer nuestro esfuerzo por tratar de hacer las cosas bien. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y vamos a echar todas nuestras ganas para tratar de hacerlo cada día mejor. Necesitamos el dominio propio para que esta carne no nos arrastre al terreno carnal y nos lleve al mundo a estar gustando otra vez como antiguamente. No, sino como ya tenemos el dominio propio que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu, bueno, esta carne se va a ir dominando, porque ya Dios nos va a estar ayudando. Pero tenemos que tener paciencia. No es de que ya ahorita ya lo escuché, ya lo estoy leyendo y ya, al ratito ya cambié todo mi forma de ser, ya cambié todo. No, es un proceso que tiene que ir de menos a más. Cada día tenemos que ir mejorando delante de nuestro Dios, porque es toda una vida. Cuando habla de todas las cosas son hechas nuevas, está hablando de, haga de cuenta que un niño nace, deja la niñez, llega a la adolescencia, llega a la juventud, llega a la madurez, llega a la vejez y por último nos vamos de este mundo. Son todas las cosas, todos los tiempos de nuestra vida. Entonces así también cuando Él dice todas las cosas, pues son todos los tiempos de nuestra vida, desde que somos niños espirituales hasta que vamos nosotros adquiriendo conocimiento, vamos cada día avanzando más y ese lapso de crecimiento es el que nos va a ir permitiendo que vayamos demostrando nuestro crecimiento en Dios, porque Dios va a estar obrando en nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos algo que no estaba en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Entonces ya lo recibimos, ahora Él es el que va a estar ayudándonos a ir mejorando. Por eso es que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pidiéndole la ayuda a nuestro Dios. Pero tenemos que ir reconociendo nuestro terreno, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que nos está dando problemas, orarle a Dios y decirle, Señor, pues ten misericordia de mí, Señor, ayúdame porque esto me está estorbando. Como decía nuestro hermano Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él ya había visto a dónde estaba su problema. ¿A dónde estaba el mal de nuestro hermano Pablo? En su mismo cuerpo. Llegó a entender que el mal no estaba allá afuera, no, el mal lo tenía dentro de él mismo. Y está muy bonita esa disertación de nuestro hermano Pablo cuando dice y llega a entender que el mal estaba en su carne, ahí estaba, y es lo que dice nuestro hermano Pedro, la inmundicia sigue en nuestro cuerpo. Para los que ya están dominando su carne, pues ya no se va a ver, pero pues hay quien todavía está muy débil todavía en el espíritu
y todavía va a estar tropezando, todavía va a estar ahí sufriendo un rato hasta que Dios lo fortalezca y se vayan alejando esas cosas que luchan contra nosotros. Entonces, yo hubo un tiempo en que lo lloraba yo delante de Dios y le decía, Señor, ayúdame, yo ya no quiero esto. Yo llegué a pensar que me iba a morir fumando y tomando y con mi vocabulario soez. Sin en cambio, pues eso es lo que yo pensaba yo hasta que Dios me cambió todo eso. Ahora tengo otros defectos y le sigo pidiendo a Dios que me ayude para que antes que yo me vaya, me pueda yo ir lo mejor que yo pude haber luchado. Sabemos que la salvación es un regalo, no es por obras, pero tenemos que estar haciendo algo. Entonces, tenemos que tener paciencia, no desesperarnos. Si hoy lo luchamos y tropezamos, pues vamos a orarle al Señor y a pedirle que nos ayude hasta que lo venzamos, porque tenemos que vencerlo. No es de que ya nos venció y ya ni modo, ya nos conformamos y ya. No, tenemos que lucharlo, tenemos que seguir orando, 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 pidiendo, hasta que Dios mueva su preciosa mano y se vaya de nosotros todas esas cosas que nos están perjudicando. Pero para eso necesitamos tener paciencia, saber esperar, no entrar en desesperanza y al ratito ya nos desanimamos porque no vemos el resultado. Dice allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, a donde está la parábola del juez injusto. Dice, oigan lo que este juez injusto pensó. Dice, todos los días venía esta persona a decir, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Dice, y aunque pues el juez era injusto, dice, le voy a hacer justicia a esta mujercita antes de que me llegue yo a cansar. Y aunque era injusto, pues le hizo justicia por su insistencia. Entonces nosotros tenemos que estar insistiendo, sin desmayar, sabiendo esperar hasta que veamos que Dios nos ayude a ir derribando todo aquello que nos está perjudicando. Entonces la paciencia es importante para el creyente. Bien, dice, y a la paciencia, la piedad, ese sentimiento de misericordia, ese sentimiento de benignidad, de tratar de hacer las cosas por amor. No actuar como el pueblo de Israel actuó, vio en la ley algo rígido, una orden. Nosotros no, nosotros todo lo que hacemos debe de ser por amor a Cristo. Por fe, pero es por amor. A la piedad, el afecto fraternal, o sea, un sentimiento de hermandad, de familia. Y por último, el amor. La culminación de todo es el amor.
¿Cuántas cosas tenemos que hacer o saber que tenemos que hacer nosotros los que somos de la fe? Por eso decía nuestro hermano Santiago, tú me puedes decir que tienes fe, pero pues no se ve nada, no hay nada que te distinga que tienes fe, simplemente porque pues no se ve nada. Y alguien que no solamente dice yo tengo fe, sino que lo esté demostrando por lo que hace, entonces esa fe es una fe viva. Y el que solamente dice que es cristiano, pero no se ve el cambio, pues su fe está muerta en sí misma. ¿Cuánto tenemos que agregarle a nuestra fe? No solamente es llamarme cristiano, llamarme hermano, no solamente es bautizarse y listo ya, sentar a esperar hasta que nos hagamos ancianos y nos vayamos de este mundo. No, tenemos que dedicarle tiempo a nuestra fe. Luchar porque cada día seamos mejores delante de nuestro Dios. Tiene que haber ese sentimiento de hermandad. Tenemos que aprender a hacer las cosas por amor a Dios. Dice allá a la iglesia en Corinto, le dicen, de nada te sirve todo lo que pudieras hacer si no tienes amor. El amor es el vínculo perfecto, porque el amor es Dios. Vamos a estar tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero todo lo vamos a hacer por amor a Dios, porque todo este esfuerzo es para que, como dijo nuestro hermano Pedro, no haya nada que nos estorbe para reunirnos con el Señor, sino que nos den una amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor Jesús. Ahora, si no nos estamos preocupando por nuestra formación como cristianos, pues entonces dice nuestro hermano Pedro, estamos ciegos, estamos cortos de vista. ¿Por qué? Porque no nos estamos preocupando por formarnos como un verdadero creyente. Entonces, todo aquel que ya puso su mano en el arado, como dice el Señor, no debe de voltear para ningún lado. El blanco perfecto se llama Jesús. Y ahí tiene que estar enfocados todos nuestros ojitos, en el blanco perfecto. No solamente se trata de venir y sentarse un ratito acá, cantar un rato y al rato nos vamos a la casa y se acabó todo. No, tenemos que aprender en todo tiempo a no hacer las cosas que al Señor no le gustan. Tenemos que aprender a tener paciencia. Ahorita no vamos a ver el resultado de nuestra fe, no, lo vamos a ver más adelante. Lo triste va a ser que cuando lo veamos, pues ya no hay más que hacer. Si lo logramos, le vamos a dar la gloria a Dios y le vamos a decir gracias a Dios que ya lo logramos, porque ya estaríamos del otro lado. Pero si no lo logramos, ya no hay otra oportunidad. Y eso lo vamos a ver cuando ya nada se pueda hacer. Va a llegar el día, nuestro día, en que podamos decir, lo logramos, o podamos decir, pues no lo logré. Entonces, eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cuando ya no haya oportunidad. Ahorita, mientras, podemos estar trabajando en nuestra formación como creyentes. Ya vimos que no solamente es sentarse y esperar a que pase el tiempo,
sino que tenemos que preocuparnos por nuestra formación como creyentes. Tenemos que añadirle muchas cosas a nuestra fe. Bien, pues mi mejor deseo es que los que estén haciendo el esfuerzo juntamente con nosotros de estar meditando en estos momentos en la palabra del Señor, pues mi mejor deseo es de que lo logren. Llegado el tiempo de nuestra partida de este mundo, lo logren y puedan llegar al descanso eterno. Hay quien busca una especie de teatro a donde hablen de las cosas del Señor, a donde busquen muchos adornos y muchas cosas, muchas luces, donde es muy vistoso. Nosotros no necesitamos nada de eso porque el Señor era muy sencillo y así tenemos que aprender a hacer nosotros las cosas. Entonces, pues a los que nos acompañan las veces que tenemos en vivo y juntamente con nosotros meditan en la palabra del Señor, pues que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todos mis hermanos, a mis hermanas. Dios bendiga a mi sobrina Mari, la quiero mucho, y Dios bendiga a su esposo, espero en el Señor que ya haya mejorado, y a Angelito y a la güera y a su mamá y a toda la familia. Que Dios los bendiga, y mi mayor deseo es que un día lleguen a entender que deben de bautizarse. Eso que nos hicieron de pequeñitos, eso no nos sirve. Dice la palabra del Señor que nos tienen que predicar el Evangelio. Y si creemos y nos bautizamos, pasamos a la salvación, pasamos a ser de Cristo. Pero si no lo hacemos, dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, dice, mas el que no creyere será condenado. Pues yo no quiero que nadie en mi familia sea condenada, sino que todos, así como fuimos familia acá, pues seamos familia en Cristo. Dios bendiga a mi sobrina, Dios bendiga a toda su familia, y les sigo invitando para el próximo en vivo de el día lunes. Dios mediante, este lunes no tuvimos en vivo porque estuve en el hospital y este cuerpo que, como dice nuestro hermano Pablo, este cuerpo se va desgastando, pero el de adentro cada día se va haciendo más grande, más completo, y no pude llegar al en vivo porque estaba yo en el hospital. Pero si el Señor no dispone otra cosa, este próximo lunes, Dios mediante, estaremos aquí para que un día más podamos seguir meditando en esta preciosa palabra. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.